tardan un rato, me voy a charlar con Pacho y sigo con ustedes, ¿sí? Que es no? viernes, mañana descansan, seguramente, no sé si todos. Si vos voy a hablar de tu libro, un segundo, me voy a hablar con Pacho a charlar con este maestro. ¿Cómo andas, Pacho, querido? ¿Bien? Contento de estar acá. Igualmente, Un Pacho. honor, un honor. Para mí siempre es un honor charlar con vos, No, Master, por favor. realmente. Qué buena mesa Bueno, tenés, ¿eh? ¿viste qué linda mesa? Sí, Sí. son gente muy interesante. Arranco preguntándote, a vos que, entre otras cosas, sos historiador, y es, siempre hay que, les pido un poquito de silencio ahí, por favor, porque si no se escucha todo por acá, perdón, ¿eh? ¿Se puede hablar de algún personaje de la historia política eh, sin contextualizar? ¿O siempre tenés que contextualizar? Te pregunto esto porque permanentemente vienen ejemplos de la historia. Perón tal cosa, no sé, Alfonsín tal cosa. ¿Siempre tenés que contextualizar o podés traer un ejemplo de la historia sin contextualizar el momento? No, siempre lo interior es una derivación de lo exterior, ¿no? Lo interior es una derivación de lo Claro, exterior. siempre la política nacional tiene que ver con lo que pasa a nivel internacional, ¿no? Ujú. En este momento es bastante claro, ¿no? Todas las consecuencias que está trayendo la guerra de Ucrania en todos los países, ¿no? En Estados Unidos, en la Unión Europea. Más allá de lo que se previó, no estoy de acuerdo con el temor a una guerra nuclear. Creo que es muy posible, desgraciadamente es muy posible. ¿En qué, Por lo menos que Putin, que no es un niño de pecho, o sea, él no viene de la educación, viene de la KGB, ¿no? Y creo que todo esto lo va acorralando y a medida que se sienta acorralado, no sé, una personalidad como Putin es capaz de... Lo que hay que ver en ese caso, en caso de que sea una bomba táctica, como se dice, o sea, Sí, pero si sea destinada a una bomba de un Ucrania, sí va a kilotón tener una y respuesta. porque es lo simbólico, un ataque nuclear, por más que sea con la potencia que sea, es utilización de armas nucleares. Claro, Eso te hay que ver obliga. si eso va a merecer la respuesta, por ejemplo, de Estados Unidos en una guerra nuclear masiva con Eso te quiero Rusia. decir, ¿no? Porque hemos visto tantas cosas que no pensábamos que íbamos a ver, que la única que nos falta es una guerra nuclear. Una guerra nuclear, sí. El terror que nos producía, bueno, yo no vivía en esa época, pero Guerra Fría, que se dé ahora. O sea, Alguien me casi. decía, mire, si una vez que yo le consultaba sobre comprar un arma, me dice, si usted tiene un arma, en algún momento lo va a usar. Quiero que sepa, si compra un arma, sepa que lo más probable es que en algún momento la use, ¿no? Claro. Es genial. Aparte vos sos psicoanalista, sos psiquiatra, y también te pregunto, porque con lo que trabajaste la historia es, ¿qué te dice a vos la experiencia de lo que leíste, lo que trabajaste y estudiaste? Definitivamente, la condición psíquica o psicológica de aquellos que determinan la historia, ¿influye o no influye? Influye, sí, por supuesto. Hay condicionantes, yo, por ejemplo, he escrito un libro sobre el Che Guevara, entonces muchos me preguntan, ¿qué haría el Che Guevara ahora? Diría, no sé, Che Guevara es un producto clarísimo de la Guerra Fría. O sea, es impensable el Che Guevara sin la Guerra Fría. Ahora él, como personalidad, indudablemente interpretó un momento y fue el Che porque realmente su Está personalidad... bueno esto que me contaste. Entonces podríamos pensar que Putin es un personaje y también es un poco de la Guerra Fría, porque es de la última KGB. Sí, sí, sí. Y además está claro que, digamos, se puede analizar... digamos, hay algo del líder o de la persona que de alguna manera asume un protagonismo que requiere ciertas características de interpretación de la realidad. O sea, por ejemplo, tomemos el caso de Perón. Perón en el 45 interpretó genialmente algo que pasaba y que no se había dado cuenta su oposición. Era el 45, o sea, había terminado la guerra, recién había terminado. La oposición pensó que la alternativa era fascismo o democracia. Se juntaron todos los... Pero Perón interpretó qué era lo que pasaba por debajo, qué era lo que estaba pasando subterráneo, qué era la necesidad de los sectores populares de seguridad, de protección. Eso lo Esas las olfateás. leyes sociales, digamos. Leyes sociales. Ese Claro. discurso que se articula ahí, que lo tenés que leer, lo tenés que
está abajo, es lo que no está Claro, simbolizado, pero está. el líder, el que interpreta, e interpreta seguramente. Por eso que Putin, no soy un analista internacional, Ujú. seguramente interpreta la debacle de digamos, de la disolución de la Unión Soviética, ¿no es Escúchame, cierto? Pacho, ¿todo líder tiene la capacidad de interpretar? Si es líder, interpreta. Bueno, si es por líder, es porque interpreta, ¿no es Si cierto? es, mira qué bueno eso. Claro, bueno, Es una estoy condición si generalizando, es un pero líder, interpreta. claro, Interpreta. por algo es líder, digamos, ¿no? Por Ujú, algo es líder. ujú. Em, Sos un poco hijo de tu, no vos, Leo, porque te aprovecho también para pensar políticamente Argentina. Siempre he hablado de historia, pero te quiero aprovechar ahora políticamente y analizar nuestro país. Cuando vos dirigís, manejás un país, o aquellos que tienen tienen capacidad de decidir, ¿sos hijo de la época en donde te formaste o la podés dejar atrás y trabajar con otra cabeza? No, no, yo creo que siempre está condicionado por las circunstancias nacionales e internacionales. Ujú, Lo que pasa es que vos podés interpretar algo que todavía no está visible, pero que está latente y que de alguna manera a través tuyo emerge, ¿no es cierto? O sea, ujú, fue claro en todos los grandes protagonistas de la historia, ujú. Marx, etcétera, etcétera, Un un poco hombre que entendió el la realidad. espíritu de época. ¿Eh? Un poco el espíritu de época. El Claro, espíritu de sí, época. sí. Ujú. Pacho, Cristina tuvo una frase que es, la historia me absolverá. Como vos sos un hombre que ha peinado a contrapelo la historia, como decía Benjamin, peinar o pasar el cepillo a Está bueno, contrapelo a la historia. qué lindo. Es muy linda esa frase, ¿no? Pasarle el cepillo a contrapelo a la historia. Em, por ejemplo, yo conocí a Mariano Moreno, conocí muchos caudillos, no a Mariano, pero justamente Mariano Moreno llegué de rebote por un libro tuyo, Caudillos Federales, nombrás a Mariano Moreno, empiezo a indagar sobre Mariano Moreno, entro a Mariano Moreno por José Pablo Feynman en una clase que dio en Canal Encuentro, y bueno, y termino en el plan de operaciones de Mariano Moreno, me entro hasta enterando que el tipo tradujo a Rousseau al castellano, etcétera, etcétera. Pero yo llegué a Mariano Moreno por vos, y yo los caudillos federales, salvo Estanislao López como santafesino, no pensaba que el Manco Paz pensaba así, o Pancho Ramírez pensaba así, etcétera, etcétera. Entonces, a esto voy. La historia me absolverá. ¿Qué historia te absuelve? Porque hay una historia, puede ser la historia leída por Pacho Donel o la historia que interpreta la historia mitrista. Entonces, ¿te absuelve la historia o más o menos? Y debe ser, un sector te absolverá y el otro no. O sea, la historia es muy subjetiva, o sea, de alguna manera el historiador tiene condicionantes de clase, de lugar, de espacio, ideológico. O sea que de alguna manera diríamos, Cristina va a ser muy bien tratada por un sector Ujú, historiográfico y será muy criticada por otro sector. O sea, lo que sí seguro es que va a generar emociones intensas, ¿no es cierto? ujú. No es una persona que va a pasar, que ha pasado por la historia indiferentemente, ¿no? ¿Y vos qué buscas cuando vas a trabajar un personaje de la historia? ¿O qué te tiene que atrapar a vos para trabajarlo? En general me pasa que he tratado personajes maltratados por la historia o no suficientemente reconocidos, ¿no? Por ejemplo, un gran intelectual, eh, qué sé yo, digamos los jefes federales, o sea que son desplazados de la historia. Tal es así que en la capital federal no hay ninguna calle, o sea, la grieta historiográfica se sigue manteniendo de tal manera que en la capital no hay calles de caudillos federales, es insólito. Sí, en cuanto a salís fuera de la General Paz, existe, pero en la capital federal no hay calle Estanislao López, no hay Francisco Ramírez, no hay Alejandro Heredia, no hay. Hay Facundo Quiroga porque Menem le puso una ¿No calle hay, que pasa. no hay calle Estanislao López en Buenos No, Aires? no hay un ¿Me estás capital. Salvo que cargando? me convenzan, no, no hay. Qué loco, no No hay sabía. Pancho Ramírez tampoco. Tampoco Pancho. Alejandro Heredia, el gran caudillo tucumano. No lo conozco, no lo recuerdo Ibarra, a el Alejandro Heredia. santagueño, sí, Ibarra. Contale a la audiencia a Alejandro Bueno, ¿sabés Heredia. quién no, a qué calle no hay? Lucio de Mansilla no hay. Hay Lucio N. Mansilla, que fue el padre, Claro, donde está Radio Mitre. pero Lucio de Mansilla no hay calle en la capital federal y es porque de alguna manera cuando cae Rosas, él es sobrino de Rosas, se dedica a defenderlo a pesar de que no era rosista, pero lo que pasa es que su familia es muy denigrada, muy atacada, digamos los Mansilla, los Escurra, ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hacía o qué hizo en la historia Lucio
N Mansilla, que es donde trabaja el profe en Radio Mitre y donde trabajé yo, y en la calle Lucio N Mansilla, y la Lucio de diferencia Mansilla con Lucio V Mansilla. fue el héroe obligado, Lucio de Mansilla. Ujú. Fue un gran personaje del federalismo. Y Lucio V Mansilla, Lucio el de hijo. Mansilla, el hijo, el extraordinario escritor, reivindicado por David Viñas, por Ricardo Piglia, etcétera, pero que se comprometió, o sea, por ejemplo, públicamente en un teatro, lo desafió a un duelo a José Mármol por Amalia, por todo lo denigratorio que tenía lo que escribía José Mármol. Ujú. Y bueno, desde entonces está castigado, o sea, no hay calle en Lucio de Mansilla, es increíble porque tenemos calles de gente muy poco importante o de gente muy cuestionable, pero algunas calles en la capital siguen siendo víctimas de la grieta historiográfica, ¿no? Eh, te trazo... Cuando te dije el intelectual, un gran intelectual fue Bernardo Monteagudo, por ejemplo, Ujú. personaje extraordinario. Si hablas de la Unión Americana, hay que hablar de Monteagudo, ¿viste? ¿Por qué, profe? Monteagudo fue el hombre que colaboró con Bolívar, impulsado por San Martín, en llevar adelante lo que se llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá, que era reunir todos los países que estaban en proceso de independización para hacer una unión americana que se defendiera de la voracidad de las potencias que venían a sustituir a España, o sea, la Santa Alianza, que eran los países absolutistas de Centroamérica, de Centroeuropa o Inglaterra. Y entonces había inclusive la idea de armar un ejército común que pudiera intervenir rápidamente, un comercio, una sociedad comercial prácticamente sin aduanas y demás. Y ahí es donde Monteagudo, que era un gran escritor, un hombre de gran confianza de San Martín, de Bolívar, es asesinado a sus 39 años. Entonces, profe, que hoy leía y me lo subrayé en un librito. Estaba leyendo una clase que dio en el 80 en el Collège de France, Foucault, y decía que no se puede analizar en Occidente ninguna categoría política sin tomar en cuenta el quiebre de 1789 de la Revolución Francesa. No se puede analizar ninguna categoría moral en Occidente sin tomar el paso ético del paganismo al paso moral del cristianismo, y no se puede tocar ninguna categoría científica sin tomar a Galileo, a Copérnico y a Newton, con la física newtoniana, que son tres puntos centrales en donde vos a partir de ahí no podés analizar de otra manera. Te quería preguntar, porque sabía que venías, entonces digo, le voy a preguntar a Pacho, ¿hay algún especie de lugar en donde no podamos analizar lo que viene sin tomar eso? Por ejemplo, Pavón. Sí, claro, ¿Sí? claro, sí, sí, es un punto clave. ¿Por qué, profe? Caseros Pavón, o sea, Pavón es la continuación de Caseros. ¿Eso nos define aún hoy? Sí, sí, por supuesto, porque de alguna manera ahí triunfa el proyecto oligárquico capitalino, porteñista. Ahí digamos, la organización nacional se hace en función del proyecto de Buenos Aires y queda afuera un proyecto federal, un proyecto federalista. Y eso es, por ejemplo, hay quien dice que pasa lo contrario de lo que lo pasó en Estados Unidos, en el cual en la guerra civil triunfa el sector industrialista sobre el sector agropecuario, Claro. que es el sur algodonero. En la Argentina pasa al revés, o sea, triunfa el sector agropecuario sobre el proyecto más industrialista, como era el federalismo, con sus industrias provinciales y con la protección aduanera de Rosas, etc. Ujú. O sea que eso es clave, o sea, ahí es donde la Argentina toma para una dirección y no para otra. Qué loco que nos defina. ¿Vos creés en las continuidades, en las linealidades históricas o no crees en ese río y vos crees más bien que es una cuestión, diría, de capas arqueológica? ¿O vos crees que es una dinámica que viene, no sé, Rivadavia, Tata, Macri, lo conectás o se corta para vos la historia? No, no, yo creo que hay momentos, sin duda nada se explica sin lo anterior, ¿no es cierto? Ujú. O sea, como recién te decía, yo creo que Putin se explica en función De su pasado, de lo que fue. del pasado, de la disolución de la Unión Soviética, que para los rusos ha sido algo oprobioso, digamos, es algo que está en la peor memoria, ¿no?, de los rusos. Ujú. Te Así quiero como se precisar. puede explicar la Segunda Guerra Mundial a partir del acuerdo después de la
los acuerdos después de la Primera Guerra Mundial y la vergüenza que significó para Alemania eso. Pacho, te quiero aprovechar con dos cosas más. Estás escribiendo con tus seguidores Elogio de la vejez. Es un homenaje a Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, eso. Se tiene que ver, pensé en el nombre, sí, en Erasmo. Mira, tengo 80 años, soy un viejo. Y me parece muy importante pensar en las 9 millones de discriminados que somos las ancianas y los ancianos. O sea, la situación de las viejas y me gusta decir viejas y viejos, son palabras muy nobles, que el viejismo, que es la discriminación de la persona de edad, la transformaba en palabras difíciles, o sea, ¿no? Preferimos sinónimos, ¿no? Antes que decir, no, hay que decir viejo y vieja, hay que reivindicar esas palabras. Vos pensar en lo que es en este momento la vulnerabilidad de las personas mayores, de ese 37-40% pobre o en la miseria. Los personajes más vulnerables, sin duda, son los ancianos, que tradicionalmente inclusive está dentro del espíritu criollo. Las familias se ocupaban de proteger a sus viejas y viejos, ¿no? Hoy las familias pobres, miserables, están organizadas en torno a la subsistencia, ¿no? Y eso implica verdaderamente que la expectativa de vida de nuestros ancianos y ancianos disminuya mucho. Hay algo que tiene que ver con nosotros, con los viejos y las viejas, es que la sociedad de consumo descarta a quienes no tienen capacidad de consumir. Y eso pasa con las jubilaciones bajas, la dificultad de generar ingresos que tenemos las personas de edad. Y eso es muy importante, digamos, ¿no? El hecho por ejemplo, no hay avisos en la televisión o en las redes en las que nos quieran vender autos o domésticos o viajes. Está todo, o sea, lo que está entronizado en una sociedad de consumo de la juventud y los adultos que pueden consumir. ¿Ya lo tenés al libro? No. Mira, que se habla tan mal de las redes y yo encontré que puedo avanzar un libro con la colaboración de mis seguidores, que me recomiendan una película, que me dan un dato. En tu red social. En mi red social, que es... Ponela antes, te quiero poner tu red social. @Pacho O'Donnell. Es @Pacho O'Donnell. Te va a seguir mucha gente hoy, Pacho. Mucha más de la que vos crees. @Pacho O'Donnell. Yo te sigo, Pacho. Te vi ahí en un momento dado que se lo mostré a mi entrenadora física tirando una dorsalera. Estás de espalda, estás metiendo unos dorsales hace un tiempo, subiste esa foto. Porque me parece, no es de ahora. Es de ahora esa foto, sí. Porque me parece importante, fundamental, pelear contra el deterioro. Creo que parte del viejismo es que las viejas y los viejos no creemos que realmente ser viejo es ser pasivo, depresivo. Y no es así. Nos comemos esa inducción cultural de lo que es la vejez. Y creo que es muy importante que las viejas y los viejos nos mantengamos en el mejor estado posible. Pacho, no querido, solo corporal, sino intelectualmente también. Yo te admiro profundamente y lo sabes. No. Y lo sabes, Pacho. Y siempre has sido muy generoso conmigo. Muy generoso. Me has abierto puertas hace muchos años. Me has hecho sentir útil. No. Y vos sabes por qué. Me has llevado a tus reuniones, me has presentado gente cuando no tienes por qué hacerlo y fuiste uno de los que me motivó a prepararme, a estudiar y a formarme. Bueno, te has formado en filosofía seriamente, ¿no? Te agradezco mucho, Pacho. Sí, hoy me acordaba de eso. Gracias, maestro querido. Gracias, Pacho. Ahí está entonces la cuenta de Pacho para seguir al maestro Pacho O'Donnell. Profe, maestro Pacho.